El pasaje de hoy en el libro de Levítico nos lleva a contemplar el primer culto celebrado por los recientemente ordenados sacerdotes de Israel. Fue un tiempo de adoración poderosa, donde Dios mismo manifestó su presencia tal como lo escuchamos en la lectura. Él hizo visible su poder de una forma abrumadora. Y al pensar en este texto y preparar el sermón, recordaba todos esos momentos en mi vida donde el Señor también me bendijo con momentos donde pude experimentar su presencia de forma abrumadora, de forma asombrosa. Uno de esos momentos, por ejemplo, fue durante mi tiempo de estudiante en el seminario. Es gracioso que al recordar, no logro recordar con exactitud cuál fue el tema de conversación que derivó o terminó en este tiempo de adoración especial. Pero sí recuerdo que estábamos en la cocina después de haber pasado un día normal de clases con unos cuantos amigos del seminario. Ya la mayoría se había ido a sus casas, pero ahí estábamos lavando nuestros platos, terminando de conversar, y no sé por qué, esta es la parte que no recuerdo, pero la conversación nos llevó a tener un tiempo de oración ahí en la cocina, y ese tiempo de oración nos llevó a experimentar la presencia de Dios. Lo que sí recuerdo es que de repente vino sobre todos nosotros una convicción de que Dios estaba allí escuchando nuestras oraciones, y terminamos todos en el suelo, y llorando, orando, en el suelo de la cocina del seminario, de guata en el piso. Alabando a Dios y después riendo en asombro por su gran bondad. Y siempre me he preguntado, y no sé por qué nos pusimos a orar. Quizás más tarde llame a estos mis amigos que compartieron conmigo ese momento. Pero el punto es que ese día Dios nos visitó de una forma especial, en el momento y en el lugar menos esperado. Y este pasaje de hoy nos habla precisamente de cómo Dios visitó, Dios hizo manifiesta su presencia de una forma poderosísima para el pueblo de Israel. Quiero invitarte a orar. Concede, oh Señor, te lo pido, que los dichos de mi boca y las meditaciones de todos nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya y para la edificación de nuestros espíritus. Amén. Amén. La semana pasada vimos en el capítulo 8 de Levítico cómo es que Aarón y sus hijos fueron ordenados al sacerdocio. Toda esta ceremonia de ordenación fue detalladamente ordenada y especificada por Dios, y fue Moisés quien la ejecutó. Toda esta ceremonia duró 7 días, y nuestro pasaje de hoy comienza al término de esos 7 días. Los flamantes sacerdotes ahora deben cumplir sus funciones, y eso es lo que veremos hoy. He dividido el texto en 3 partes. Vamos a la primera parte. En los versos 1 al 7 vemos esta promesa que hace Dios, que al mismo tiempo es una invitación al pueblo de Dios, con instrucciones muy precisas. Dios le dice a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo por medio de Moisés, que Él les va a visitar. Él va a mostrarse, Él va a mostrar su presencia. Literalmente el verso 4 dice: el Señor se mostrará ante ustedes. ¿Y te das cuenta el peso de esta invitación? La significancia de esta invitación. El Dios todopoderoso y eterno les estaba diciendo que ese día ellos lo verían a Él de una forma especial, que Él se iba a mostrar a ellos pecadores. Qué asombroso es que Dios quiera mostrarse a seres indignos, mortales y débiles como nosotros. Y eso es lo que está pasando en este pasaje. Y es más asombroso que esta comunión, esta relación entre Dios y un pueblo pecador, parte como iniciativa de Dios. Él es quien hace la invitación. No fue una petición de Moisés ni de los
recientemente ordenados sacerdotes. Y este es un buen punto, queridos hermanos. Dios quiere que su pueblo se acerque a Él. Dios extiende esta invitación a gente pecadora y débil como nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿No es esto asombroso? Las Escrituras nos invitan a adorarle, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como este salmo, por ejemplo, Salmo 96. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas. ¿Notan la invitación? Vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. De la misma manera, ese día Dios hizo una invitación al pueblo de Israel. Hoy les mostraré mi presencia. Vengan. Pero no debemos adorarle a nuestro antojo. En todo este capítulo de Levítico vemos que el énfasis está en que todo debió hacerse conforme a lo que Dios había ordenado. Mira el verso 6. La adoración verdadera, hermanos, siempre será aquella que es conforme a la palabra de Dios. Su palabra nos dice que cantemos alabanzas, entonces debemos cantar alabanzas. Su palabra nos dice que nos humillemos en su presencia, nos humillamos confesando nuestros pecados. Su palabra dice que debemos orar, entonces oramos. Su palabra dice que proclamemos sus verdades, entonces las proclamamos. Su palabra dice que expresemos amor fraternal entre hermanos, entonces debemos hacerlo. Su palabra ordena a que su pueblo lea la Biblia y que su pueblo sea enseñado en la Biblia en nuestras reuniones, entonces eso también lo hacemos. Su palabra ordena que no dejemos de congregarnos y perseveremos unidos en la fe, entonces también debemos hacerlo. Esta es una verdadera adoración, la adoración que se basa en la obediencia a la palabra de Dios. Nuestros servicios dominicales no son simples ritos religiosos. Cuando nos juntamos en la iglesia, y ahora lo estamos haciendo por medio de la tecnología, no lo hacemos como parte de una tradición de hombres que decidieron tener esta reunión dominical a través del tiempo. No se trata de un club de buenas personas haciendo cosas entretenidas porque no tienen otra cosa mejor que hacer los domingos por la mañana. No, cada aspecto de nuestro culto responde a un mandato, a una instrucción precisa de Dios. Dios nos invita a su presencia y nosotros nos acercamos a Él conforme a su palabra, así de simple. En el verso 4 de nuestro pasaje, Dios hace esta tremenda invitación. Hoy el Señor se mostrará ante ustedes. Esta invitación se repite en el verso 6. Moisés le dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Háganlo y el Señor les mostrará su gloria. Invitación en forma de promesa. Por lo tanto, la palabra de Dios es esencial. Esperemos, anhelemos disfrutar la presencia de Dios. Vamos al segundo punto. El siguiente punto muestra que el pueblo responde a esta invitación preparándose. ¿Cómo se preparó? Por medio de la obediencia. En los versos 8 al 22 se está relatando en detalle los sacrificios que Aarón realizó ese día. Ahora, no tenemos el tiempo para analizar en detalle esta sección que es bastante amplia, del verso 8 al 22. Pero te invito a que leas estos versos y los contrastes con los capítulos anteriores y te vas a dar cuenta que Aarón básicamente realizó todos los sacrificios y ofrendas que Dios había ordenado en los capítulos 1 al 7. Aarón hizo las ofrendas por el pecado, hizo los holocaustos, o que también se llaman ofrendas quemadas. Él realizó la ofrenda mecida o la ofrenda de grano y también hizo las ofrendas de paz. En otras palabras, ese día se presentaron en ese culto todos los sacrificios para el perdón de los pecados. El punto de esto, hermanos, es que
nos está mostrando la palabra de Dios que el arrepentimiento es crucial. Antes de experimentar la presencia de Dios, antes de que Dios manifieste su presencia, el pueblo de Dios debía arrepentirse y debía recibir la expiación, la remoción de la culpa, el perdón de sus pecados. Esta es la forma correcta para adorar a Dios, para prepararnos. Dios hace la invitación, el pueblo se prepara. ¿Cómo? Arrepintiéndose, presentando estos sacrificios. Y hermanos, debemos darnos cuenta del tremendo privilegio que tiene todo creyente cuando es invitado a disfrutar de Él. Por eso es que siempre tenemos en nuestros servicios un tiempo de arrepentimiento, que es siempre casi al comienzo de nuestros cultos. Porque nosotros también nos debemos preparar en arrepentimiento para experimentar su presencia. Y nosotros también necesitamos un sacrificio para entrar y disfrutar esta presencia de Dios. Pero el sacrificio que nos permite a nosotros, el pueblo cristiano, tener acceso a la gloria de Dios, disfrutar esa gloria, es infinitamente superior a los sacrificios que ese día realizaron Aarón y los sacerdotes. Porque el sacrificio que nos acerca a Dios es Cristo mismo, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios puso a Jesús como sacrificio de expiación y nosotros recibimos esa expiación por medio de la fe en esa sangre derramada. Para que los israelitas pudieran relacionarse con Dios, ellos necesitaron a Aarón y a sus hijos. Ellos se relacionaron con Dios por medio de un sacerdote. Los sacerdotes presentaban los sacrificios y luego ellos proclamaban el perdón de Dios a este pueblo. Nosotros también necesitamos un sacerdote, pero no un sacerdote humano. El Nuevo Testamento nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ese es Jesús. Hermanos, la Biblia nos está mostrando la gran necesidad que tenemos de entender que no podemos relacionarnos con Dios en adoración solos. Necesitamos este sacrificio, necesitamos este sacerdocio. Así como el pueblo de Israel no podía acercarse a Dios, era imposible. Ellos necesitaban a Aarón, necesitaban a los sacerdotes, necesitaban que estos sacerdotes presenten los sacrificios para apaciguar la ira de Dios y para satisfacer su justicia. Y esto es igual para nosotros. Debemos entender esto. A pesar de que tenemos un sacrificio y un sacerdote que es superior y perfecto, a pesar de que ya no necesitamos sacerdotes humanos ni sacrificios de animales, no dejamos de necesitar el sacrificio de Cristo. No dejamos de necesitar que Él, como sumo sacerdote, interceda por nosotros. Hermanos, no podemos acercarnos a Dios fuera de Cristo. Él es nuestro sacerdote y nuestro sacrificio. Y este pasaje nos está enseñando esta gran diferencia que hay entre Dios y la humanidad. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Él es todopoderoso, nosotros somos débiles y limitados. Él lo sabe todo, nosotros somos ignorantes de tantas cosas. Él es celestial, nosotros somos terrenales. Él es santo, santo, santo. Nosotros somos contaminados y estamos contaminados por nuestro pecado. Por lo tanto, la verdadera adoración es únicamente posible por medio del sacrificio y por medio del sacerdocio de Jesús. Por eso todos nuestros servicios y cada vez que nos juntamos como cristianos, debemos centrarnos en Cristo. Nuestros cultos deben ser cristocéntricos, porque Jesús es el único medio para llegar a Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres.
Así como no necesitamos sacerdotes humanos aparte de Jesús, no necesitamos a nadie más para llegar a Dios. No necesitamos la ayuda de ningún santo, no necesitamos la ayuda de ninguna figura de renombre de la Biblia, ni de la iglesia, ni de la historia de la fe. No necesitamos a nadie más que a Jesús. Jesús es suficiente y su pueblo se debe acercar a Él en arrepentimiento, en confianza. Esto nos lleva al tercer y último punto de este pasaje. La última sección, en los versos 22 al 24, vemos que luego de que se hace la invitación de parte de Dios y luego de que el pueblo se prepara por medio del arrepentimiento y el ofrecimiento de los sacrificios y el trabajo sacerdotal, viene esta parte culminante. Vemos en el verso 22 que Aarón bendice al pueblo y esperan. Aarón, Moisés, los ancianos del pueblo esperaron por Dios y obtuvieron la respuesta más asombrosa. Lee conmigo el verso 24, por favor. Esta es la respuesta. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios y se postró sobre su rostro. La respuesta es que Dios les visitó. Dios mostró su presencia de una forma poderosa y especial. Queridos hermanos, Dios está en todas partes, Él es omnipresente, siempre está con nosotros. Su presencia siempre está con nosotros y en su pueblo. Pero en la adoración, cuando su pueblo responde en arrepentimiento y su pueblo le busca, Él bendice a su pueblo con una manifestación especial de su presencia. Quizás no siempre nos damos cuenta de esto, pero cada vez que nos reunimos en arrepentimiento sincero, en una búsqueda sincera de Dios, Él está presente. Él prometió que donde dos o más estén reunidos en su nombre, estaría presente. Así como Él invitó a su pueblo y les dijo, hoy manifestaré mi gloria delante de ustedes, Él nos ha prometido que Jesucristo estaría presente con nosotros. Dios está presente en medio nuestro cuando nos juntamos para adorarle, cuando tú estás también adorándole en tu devoción personal. Él está ahí contigo. Y ahora Él está con nosotros en esta reunión, aunque sea por estos medios digitales, aunque sea por medio de estas pantallas. El coronavirus no detiene su presencia. Ninguna circunstancia puede detener su poder. Él está con nosotros hoy, ahora, en este momento, en medio nuestro. Él está con nosotros. La adoración cristiana, hermanos, siempre resulta en la visitación de Dios. Qué pena es que muchas veces nosotros nos perdemos de esta bendición porque no nos preparamos apropiadamente o porque no estamos enfocados en Él. Tantas veces me pasó a mí que participé de un servicio y Dios estaba presente porque su palabra así lo promete. Pero yo no sentía nada, no experimentaba y me fui a la casa pensando que Dios no había estado en ese lugar. ¡Qué mentira! ¡Qué engaño! Estaba yo autoengañándome. Porque Dios dijo que Él estaría presente con su pueblo y Él no miente, Él no engaña. El verso 24 dice que fuego vino de la presencia de Dios y consumió las ofrendas. Este fuego es un anticipo del Espíritu Santo. Dios está presente en su iglesia por medio de su Espíritu. Y cuando consumió las ofrendas, Dios les estaba mostrando que había aceptado sus oraciones, había aceptado su arrepentimiento. ¿Y cómo responde el pueblo? En este verso también vemos una enseñanza de cómo debemos responder en la adoración. El pueblo de Dios respondió de dos maneras. Dice este verso que ellos primero le alabaron
y luego se postraron sobre sus rostros. Eso quiere decir que se tiraron al piso. Alabanza y reverencia. Esa fue la respuesta, una respuesta de dos formas, de dos partes. Una misma moneda con dos caras. Alabanza y reverencia. Reverencia y alabanza. Este es el resultado de una experiencia real y poderosa en la adoración. Y hermanos, eso tampoco ha cambiado para nosotros. Debemos responder siempre con gratitud, con gozo, con alegría, con alabanza y con celebración. Cada vez que nos reunimos debemos venir gozosos porque Dios está presente. Debemos alegrarnos en Él, alabarle. Pero también debemos mostrar reverencia, respeto y humildad. Ambos aspectos de la adoración debemos vivirlo en nuestras vidas, en nuestra adoración privada y nuestra adoración pública. Ese culto, ese día, no fue espectacular por los grandes cantos o los instrumentos que tocaron alabanzas y canciones, ni tampoco por las hermosas voces de los sacerdotes o de los israelitas. De hecho, ¿te diste cuenta que en todo el capítulo 9 no hay música? No hubo música. En todo este acto de adoración, en este capítulo no hay música. Y me sorprende tristemente ver cómo hoy los cristianos hemos confundido y hemos casi hecho un sinónimo de la música de cantar con la adoración. Es verdad que la palabra de Dios nos ordena cantar y debemos cantar en obediencia como una expresión de alabanza a Dios, pero la música no hace que el culto sea poderoso. Por otro lado, este culto de Levítico 9 tampoco fue espectacular por la tremenda prédica de Moisés o de Aarón. De hecho, no hubo prédica. Lo que hizo que ese culto sea espectacular y que fuera una tremenda bendición fue la presencia manifiesta de Dios. Punto. No los actos, no las palabras, no la liturgia, no las vestimentas de Aarón, ni las palabras de Moisés. Nada de lo que puede hacer el hombre hace que la bendición, que el servicio, que la adoración sea poderoso. Lo que hace que una adoración sea poderosa es la presencia de Dios. Dios se presentó y su presencia produce en el pueblo alabanza y convicción de pecado. Gozo y reverencia. Cuando Él se presenta, su presencia nos quiebra. No lo hace el predicador, no lo hace el culto, no lo hace nuestras canciones, no lo hace nuestras formas, no lo hace nada de lo que puede hacer el hombre. Lo que nos quiebra es la presencia todopoderosa de Dios. Su presencia nos lleva al arrepentimiento, su presencia nos perdona, su presencia nos restaura, su presencia nos llama, nos transforma. Su presencia nos dirige, nos salva y nos santifica. Nada de lo que puedo hacer yo, lo que pueden hacer los líderes de la música, lo que puedan hacer el resto de los hermanos, el director de culto o quien sea, nada de lo que pueda hacer el hombre puede lograr lo que solamente la presencia de Dios puede lograr. Da lo mismo si el predicador es súper entretenido, súper entendible o no. Da lo mismo si la iglesia tiene equipos maravillosos y músicos espectaculares o no. Es la presencia de Dios la que te convence de pecado, la que te prepara para la prueba, la que te consuela, la que te da fuerza, la que te lleva al arrepentimiento, la que te da el perdón de Dios. Es su presencia la que te bendice, te llena, te restaura. Y esto lo hace solamente Dios, cuando Él quiere y como Él quiere. A veces te sorprende en la cocina, como nos sorprendió a nosotros.
Hermanos, cada vez que nos reunimos, aún por estos medios digitales en este tiempo tan extraño que nos está tocando vivir, pero cada vez que nos reunimos, debemos anhelar más que cualquier otra cosa la presencia de Dios en nuestro culto, en nuestras vidas, en nuestros hogares. ¿Cuántas veces te has sentido emocionado o animado de participar en un culto, en un acto, en un evento cristiano porque predicador X va a estar predicando? ¿Cuántas veces te has sentido motivado o feliz porque vas a ir a un concierto o a un servicio cristiano porque tal grupo estará tocando? A veces nos motivan o nos desmotivan las cosas que hacen los hombres. Nombres de hombres. Cuando lo único que debería motivarnos, lo único que deberíamos anhelar y desear es la sola presencia de Dios. La presencia de Dios debe ser nuestra más grande motivación y anhelo para participar en toda adoración. La presencia de Dios es lo que hace que una adoración sea poderosa, no las cosas que hacemos los hombres o las cosas que no podemos hacer los hombres. Ese día no hubo música, no hubo predicadores de renombre, pero la presencia de Dios quemó el altar. La presencia de Dios postró a su pueblo de rodillas, los llenó de gozo y de reverencia. La presencia de Dios. Hermanos, este tiempo necesitamos volver a tener esa hambre por la presencia de Dios. Necesitamos esta adoración poderosa que no viene por lo que el hombre pueda fabricar o hacer, sino que viene de lo que Dios hace. Tan solamente preparémonos, porque la invitación está ahí. Dios nos ha invitado a disfrutar de su presencia. Preparémonos, tal como nos enseña este pasaje, en arrepentimiento, enfocando nuestras mentes y corazones en Cristo, obedeciendo su palabra, y la gloria de Dios se manifestará en medio nuestro. La gloria de Dios está disponible para su iglesia. Esta presencia de Dios te puede cambiar, te puede llenar, te puede dar la fuerza que necesitas para perseverar, la fuerza y el poder que necesitas para arrepentirte, para confesar tu pecado, para luchar con la tentación, para vencer al diablo. La presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en la congregación es lo que necesitamos, anhelamos y la que debemos pedirle a Dios constantemente. Cada vez que nos juntamos, anhelemos esta presencia. Te invito a orar. Gracias, Padre, porque nos has prometido siempre estar con nosotros. Y tu presencia santa nos ha llegado por medio del sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Llénanos siempre de temor reverente y gratitud gozosa. Y llénanos con un deseo sincero, constante y fervoroso por tu presencia, cada vez que nos juntamos para alabarte y escuchar tu palabra. Llena nuestras vidas y nuestros hogares de tu santa presencia, te lo suplicamos, por los méritos de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Dios te bendiga.